Buenas noches. Vamos a dar continuación al tema que estábamos revisando la semana pasada con el tema del psicoanálisis. Bien, eh, imaginémonos por un momento que estamos en un lugar desconocido por nosotros. A lo mejor fuimos manejando, no sé, en carretera, lógicamente. Llegamos se nos acaba la gasolina o sufrimos un desperfecto mecánico y quedamos exactamente en medio de ninguna parte. Imagínense el ambiente, es una persona que a lo mejor va sola o solo, no tiene muchos conocimientos de mecánica, la estación de servicio, la gasolinera más cercana pues queda a 2 kilómetros o más incluso, no tiene forma de contactar con nadie porque para empezar o para variar pues el teléfono tiene buena recepción en carretera. Imaginemos por un momento qué es lo que va a sentir, qué es lo que va a pensar, qué es lo que va a hacer esta persona. Va a experimentar a nivel emocional una sensación de temor, ¿sí? Que se puede manifestar en lo conductual o en lo fisiológico, pues a través de taquicardia, aumento del ritmo del corazón, del latido cardíaco. Puede experimentar tal vez sudoración excesiva. Esta respuesta fisiológica tiene que ver justamente con lo que es la parte de enfriar al cuerpo en caso de que se tengan que emprender alguna acción, como por ejemplo ya sea combatir o defenderse o huir. Va a sentir tal vez a lo mejor lo que comúnmente llamamos ponerse la carne de gallina o pilo, erección, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pensar? Pues un montón de cosas, por ejemplo, que la pueden asaltar, que puede salir algún animal peligroso, que puede llegar incluso a atentar contra su vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues eso va a depender mucho de qué tanto a lo mejor tenga control en ese momento preciso digamos, la parte racional de la parte emocional. Posiblemente, a lo mejor, nunca se mencionó si el vehículo había sufrido algún desperfecto en lo eléctrico. A lo mejor la manera más sencilla sería pues colocar intermitentes, colocar los dispositivos de seguridad, pues para anunciar que está varado a media carretera el vehículo. Pero esto implicaría justamente un control sumamente racional de la situación. Y lógicamente en una situación como esta, tal vez ese control no sea factible. Bien, todo este escenario que acabo de pintar, que por cierto puede llegar a pasarnos en algún momento de nuestras vidas, tiene que ver con justamente una amenaza contra el yo. Y precisamente lo que va a pasar en ese preciso instante va a ser justamente lo que es la experimentación de lo que coloquialmente se llama ansiedad. ¿Sí? Esta ansiedad la podemos definir justamente como una sensación de miedo, ¿sí? Que en este caso sería perfectamente justificable. Y digo perfectamente justificable porque por todas las situaciones que se están presentando pues en ese momento. ¿Sí? Repito, el hecho de quedarse solo o sola a media carretera, sin comunicaciones, pues lógicamente va a despertar una respuesta de miedo, ¿sí? Que básicamente va a ser ansiedad. ¿Sí? En este caso, hablaríamos que la ansiedad estaría justificada justamente por la situación contextual. Es decir, sí habría un riesgo latente de que pase algo, un accidente, de que su integridad física se va arriesgada. Pero este sería solamente un ejemplo de los otros de los otros dos tipos que existen de ansiedad. La ansiedad realista, entonces, finalmente va a ser aquella sensación que generalmente experimentamos las personas en respuesta a una situación ambiental externa plenamente identificada. Sin embargo, para el psicoanálisis
no toda la ansiedad va a ser del todo realista. De hecho, se maneja que existen tres tipos de ansiedad. La primera que acabo de describir es la ansiedad realista, que puede ser en ocasiones incluso irracional, sobre todo cuando, por ejemplo, está una persona, ok, vamos pensando que le pasó esto, no pasó nada más, fue simplemente un mal rato, eh, a lo mejor cada vez que salga en carretera, pues va a volver a sentir otra vez esa situación de aprensión, motivada pues lógicamente por esta situación que le ocurrió. Ahí hablaríamos en parte de una especie de trastorno por estrés postraumático, aunque no es en sentido estricto la misma situación. Pero puede experimentar la persona una suerte de emociones que no están justificadas en esa ocasión por el ambiente contextual. Es decir, la ansiedad puede ser realista o no realista o racional, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar más en esta pequeña intervención en los otros dos tipos, la ansiedad psicótica y la ansiedad moralista. Para el sistema psicoanalítico va a ser muy importante justamente no nada más la ansiedad, digamos, natural o realista o irracional, pues, pero finalmente que tiene que ver con el mundo real. De hecho, justamente se maneja que parte de la interacción entre el superyo y el ello, mediatizada por el yo, va a despertar siempre o va a traer consigo siempre una cierta dosis de lo que es ansiedad. Ahora, hay que recordar que finalmente por qué se da esta ansiedad. Bueno, hay que analizar primero por qué se da esta ansiedad. Pues tenemos fundamentalmente que esta ansiedad se va a dar justamente porque el ello intentaría siempre, como es su naturaleza, pues satisfacer sus necesidades instintivas: comida, bebida, sexo, dormir, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones que controla el ello, el superyo, pues a veces, como se mencionaba anteriormente, va a poner algunos candados bastante difíciles pues de manejar, difíciles de ignorar. Justamente porque hay que recordar que el superyo funciona con un principio del deber y en esencia es el que le pone restricciones al yo para impedir o en su caso a lo mejor darle pues autorización, por así decirlo, al ello para satisfacer sus instintos. Eso sería una ansiedad de tipo moralista, donde justamente la persona puede experimentar esta misma sintomatología de ansiedad que describíamos en la ansiedad realista, pero motivada por un conflicto intrapsíquico. Es decir, algo que pasa adentro de mi cabeza, ¿sí? Algo que pasa adentro de mí, que no porque no lo vea, no quiere decir que no esté presente o que me afecte en el mundo real. Es una aclaración que es necesario hacer. Sin embargo, entonces, en ese sentido, pues justamente el problema con este tipo de ansiedad moralista va a ser que va a ser una fuente continua de insatisfacción. La ansiedad tendería pues justamente a no hasta que se satisfaga esa necesidad que la provocó, pues sería un estado continuo pues de desazón, un estado continuo pues de miedo, de temor, de incomodidad o de malestar psíquico. El otro tipo de ansiedad básicamente sería ¿cómo decirlo? Un superlativo o una ansiedad moralista, pero llevada al extremo, donde finalmente la persona pierde el contacto con la realidad, en el caso de la ansiedad psicótica, y pues finalmente lo que le atemoriza ya no es tan lógica y racionalmente identificable. En el caso de la ansiedad moralista, pues ciertamente sigue siendo en esencia esta cuestión de lo intrapsíquico, que
no, por definición no siempre somos conscientes de ello, pero que se puede contrarrestar justamente pues tomando cierta conciencia, cierto nivel de conciencia de lo que está ocurriendo en ese preciso momento. En el caso de la ansiedad psicótica, justamente el sujeto pierde el control de su realidad y pues prácticamente se va a sentir amenazado y puede desarrollar síntomas psicóticos como por ejemplo la paranoia, donde el sujeto pues pone justamente en el medio exterior elementos de una conspiración en su contra cuando no existe ninguna evidencia objetiva de que justamente haya un plan para lastimarlo, para dañarlo. Estos tres tipos de ansiedad es una parte importante del sistema psicoanalítico, ya que en gran parte permite justamente manejar o explicar más que nada las motivaciones inconscientes que tienen las personas, que tenemos las personas. Ahora, en ese sentido, no estamos solos digamos, en el combate o control de la ansiedad. Contamos con un apoyo muy importante, que es también otro concepto psicodinámico, que se conoce como mecanismos defensivos o mecanismos de defensa. En este caso, van a ser, como dice la información, son estrategias que se emplean para defendernos a un nivel inconsciente de la ansiedad provocada por los conflictos de la vida diaria. En ese sentido, entonces, justamente lo que son los mecanismos de defensa van a operar principalmente de tres formas. Uno, de forma inconsciente, no me doy cuenta. Y ojo, cuando hablamos de forma inconsciente es que no me doy cuenta y tampoco tengo posibilidad de elegir, bueno, yo quiero usar este mecanismo ahora y mañana quiero usar otro. No, es una cuestión completamente inconsciente, derivada en gran parte de los casos justamente de en qué etapa del desarrollo psicosexual se quedó fijada la persona. Más adelante, cuando abordemos este concepto de las etapas psicosexuales, pues entenderemos un poco esta idea. Ahora, la forma en la que operan los mecanismos de defensa van a ser de dos formas. Uno, negando la existencia de un conflicto. Algo muy común que tal vez se haya escuchado muchas veces, en el caso de las personas que tienen algún tipo de adicción a lo que sea, alcohol, drogas, tabaco, pornografía, etcétera, juego patológico, pues de alguna manera su principal forma de manejarla es decir, no es cierto, yo no lo tengo. Un discurso muy común, repito, es justamente el discurso del paciente farmacodependiente o alcohólico, que de repente dice, es que yo no lo tengo, yo no soy alcohólico, yo lo tengo bajo mi control. Y ese es justamente el peor que se comete. Asumir que se tiene control de algo que en realidad se perdió el control hace mucho, mucho tiempo. La otra forma es justamente distorsionar la realidad para que ésta resulte un poco más agradable, para que ésta resulte un poco más, ¿cómo decirlo?, más sobrellevadera, más fácil de controlar. En este sentido, cuando hablamos de distorsionar la realidad, sería, por ejemplo, que yo sé que a lo mejor tengo muchas ganas de, pues no sé, ahora sí como de repartir trancazos, de pelearme con alguien, de matar a alguien, pero no lo puedo hacer y entonces en su caso, pues voy a buscar, inconscientemente hablando, una forma de hacerlo sin tener que dañar a alguien. Puede ser, por ejemplo, y en lugar de, como yo sé que no puedo buscarme un chivo expiatorio, bueno, en teoría, aunque a veces sí se hace, lamentablemente, puedo buscar, por ejemplo, a alguien que tal vez, más bien, puedo buscar alguna actividad que justamente tenga en esencia la misma intención, pero sea una situación socialmente más aceptada o más entendible. Algo así, por ejemplo, bueno, si a lo mejor tengo ganas, soy una persona violenta y de repente pues sí tengo muy, muy fuerte ese instinto, esa tendencia pues justamente a ser hostil, bueno, a lo mejor puede ser que me gusten mucho los deportes de contacto, el box, el karate, artes marciales, etcétera, y justamente que incluso hasta a lo mejor hasta lo practique y que tenga un buen desempeño dentro de ello, ¿sí? Ahí justamente este mecanismo de defensa que se llama sublimación está actuando de tal manera que se está distorsionando la realidad para hacer más aceptable un impulso que por definición es un impulso
socialmente inaceptable, ¿sí? Estos serían los mecanismos de defensa. Freud habló de algunos, hay una lista bastante considerable, pues, de mecanismos de defensa. No lo vamos a revisar todos porque, pues, esto sería básicamente, pues, extendernos mucho más de lo que tiene intención el curso en este diplomado. Nomás que quisiera comentar, pues, estos que están en pantalla. La represión, que es una negación inconsciente de que existe algo que produzca ansiedad. Perdón, la represión. La negación conlleva la negación que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. Okay, en la represión, para distinguirlo de la negación, en la represión, básicamente lo que hago es no dejarlo salir. Yo creo que todo el mundo nos hemos encontrado con personas que a lo mejor en ese sentido son muy introvertidas, muy aprensivas, todos se lo toman muy a pecho, pero no lo dejan salir, justamente por una cuestión de represión, porque finalmente estas personas, a lo mejor sus instintos o sus impulsos son pues bastante hostiles, y pues prácticamente serían, si dejan salir eso que les causa daño, o eso que esa necesidad que se convierte en una pulsión psicológica, pues tal vez sean bastante destructivos. La negación, como comentaba hace un rato, es más bien enfocarse en afirmar que no hay ningún problema, todo está bien, ¿sí? Al grado, por si alguien se lo preguntaba, al grado de que incluso la persona puede permanecer prácticamente ciega ante el problema, o sea, no darse cuenta de que es un problema como tal, aunque experimente las consecuencias o estas sean tanto que muy obvias como que muy, digamos, muy perjudiciales para la integridad física o psicológica de la persona. Tenemos la formación reactiva, es expresar un impulso del ello que es contrario al que realmente mueve a la persona, sobre todo cuando a lo mejor una persona que odia a alguien, de repente, pues a lo mejor lo maneja, lo canaliza a través de justamente mostrar mucho afecto, tal vez hipocresía, como tal vez muchos estén pensando en esa palabra, hipocresía justamente ante esa situación. Tenemos la regresión, la proyección, pues también una medida bastante manejada por los sujetos, donde en la proyección básicamente, pues el del problema no soy yo, eres tú. Sí, efectivamente esta vieja y conocida frase que pues siempre se usa para cortar a las personas, es que no soy yo, eres tú, no es que sí eres tú, ¿sí? Es que sí eres tú. Ante tal cosa, pues tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué tienes tú, qué tienes tú de mí que a ti no te gusta? ¿Sí? Esa sería la proyección. La regresión, pues prácticamente sería algo similar a entender un poco el comportamiento de un berrinche. ¿Por qué razón un niño hace berrinche? Pues como se mencionaba anteriormente, a lo mejor el niño quiere algo y no entiende razones. Y justamente va a actuar de una manera, pues física en cuanto a lo que es ese manejo de sentimientos y emociones y pensamientos derivados de la privación de ese objeto que tanto quiere. En ese sentido, un adulto puede hacer berrinche, sí. Suele ser, en algunas ocasiones, pues bastante similar al de un niño. En otras, suele ser más discreto, pero finalmente es un berrinche. Y en este caso aquí la persona pues está regresionando a una etapa infantil. Otra es pues justamente lo que es la racionalización. Justamente por así decirlo, es como pintar, maquillar, darle una manita de gato justamente a los conflictos para que parezca más aceptable y menos amenazadora. Pensemos un usuario que tiene, una persona que tiene adicción a la pornografía, de repente pues sí, bueno, es que no hago nada, no hago daño a nadie. Finalmente, a lo mejor es mejor ser pues consumidor de pornografía que convertirme en violador, ¿sí? Por eso podría ser una racionalización. La otra pues va a ser el desplazamiento, donde prácticamente, como por así decirlo, es el clásico ejemplo o la clásica frase muy mexicana que es, pues no busco quién me la hace, sino quién me la paga, ¿no? Por unos pagan otros, ¿sí? O no busco
vamos, finalmente como mi jefe no le puedo reclamar, no le puedo amenazar, no le puedo meter sus buenas cachetadas bajoloteras, lo voy a hacer con alguien que sí puedo, que generalmente tiene una relación jerárquica menor a la mía. Puede ser incluso la misma familia. Por último, pues también de esos mecanismos que están en pantalla, hay más, repito, sería cuestión de que si quieren profundizar más en esta información, pues igual me dejan un comentario y pues con mucho gusto procedemos a hacer un video sobre ya específicamente hablando de los mecanismos de defensa, ¿sí? Bueno, en el caso de la sublimación, pues justamente se trata de, que es el ejemplo que yo ponía hace rato, ¿no? De la persona que a lo mejor es muy violenta y pues le gustan mucho los deportes de contacto, películas de guerra, películas de artes marciales, finalmente pues ahí purga justamente esos instintos y los hace socialmente aceptables. Es decir, que tú vayas al cine a ver una película de acción donde dos tipos están machacando la cabeza a espadazos o a golpes, pues a lo mejor no tiene ninguna connotación negativa, pero hay que entender que lo que posiblemente, y subrayo, posiblemente está motivando esta conducta, pues sea justamente el hecho de que yo, efectivamente, quiero machacarle la cabeza a alguien que a lo mejor me hizo daño, que alguien a lo mejor me contradijo, o alguien con quien no estoy de acuerdo, que alguien a quien yo odio, ¿sí? Bien, esos mecanismos de defensa pues no son los únicos, repito, insisto, hay más, pero pues aquí por cuestiones de, pues de, también de programa y de tiempo, pues lo dejamos hasta este momento. Repito, si les interesa más conocer acerca del tema, con mucho gusto, pónganme en los comentarios, queremos un video sobre lo que es mecanismos de defensa y con muchísimo gusto, pues en la brevedad que me sea posible, cargo ese contenido. Bien, entonces, ya que vimos justamente la importancia de lo que es la ansiedad como parte de pues esa energización o energetización de la conducta, podemos saber justamente ahora a continuación otro tema también, por lo menos a empezarlo, muy importante que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad del adulto. Y justamente son las famosas etapas psicosexuales de la personalidad, repito, según Freud, ¿sí? Habría que decir algo que pues también se ha comentado anteriormente, el psicoanálisis ortodoxo, el que hizo Sigmund Freud, pues en la actualidad, en realidad son pocos psicoanalistas quienes lo practican aún. De hecho, pues se practican más bien enfoques que han sido pues reconceptualizados, de alguna manera han sido modificados o de alguna forma también pues se ha buscado la forma diferente de ¿cómo decirlo? Pues de hacer las cosas, ¿no? De proponer ciertas cosas que a lo mejor pues ya son obsoletas o ya no tienen vigencia o validez, pero no por ello pues dejan de ser importantes, ¿no? Bien, en este caso, en las etapas psicosexuales de la personalidad, pues podríamos comentar lo siguiente a nivel de generalidades, principalmente en nuestra personalidad de adultos, o sea, cómo somos, pensamos y actuamos de manera consistente con el tiempo, prácticamente tiene su origen, tiene su génesis en la forma en que nos relacionamos desde niños con las personas, particularmente la madre, y con los objetos. Aclarando que en este caso los objetos desde el nacimiento, la madre también es un objeto. Conforme pasa el niño el tiempo y el bebé va creciendo, pues aprende a justamente a ver a la mamá como a un ser humano. Pero originalmente es la cosa que le da de comer. Yo sé que a lo mejor con esto muchas madres pues de alguna forma se van a pues a desilusionar de sus bebés, pero no es así, es algo completamente normal. Ahora, conforme, y repito, conforme el niño va adquiriendo conciencia de sí mismo y conciencia del otro, si mejora también su sistema nervioso central para poder procesar información al exterior, y es más, puede enfocar correctamente el rostro materno, pues adquiere ya, en lugar de ser una cosa, pasa a ser un ser o una persona. Pero esa es justamente digamos, esta triada que hace que nos comportemos en el presente y como desde el principio de nuestra vida, nuestra infancia, pues justamente se va configurando ese tipo de relación que tenemos con las personas.
Lógicamente, para Sigmund Freud, en esta parte, pues la figura de los padres, originalmente la madre y posteriormente el padre aparece también en escena, pues va a ser algo de vital importancia, ¿sí? Las etapas psicosexuales de Freud, pues en el caso del personal que ya tiene conocimientos en pedagogía, pues habrá que justamente los estadios de Piaget, del desarrollo, de la génesis y el desarrollo del pensamiento, pues básicamente son acumulables, es decir, primero tienes que cumplir o pasar por el periodo sensorio-motor, después por el preoperacional, y se va asimilando y acomodando con el paso de los años. Y esto implica justamente pues pasar de una etapa sensorio-motora a un periodo llamado actualmente post-formal o pensamiento post-formal, ¿sí? Ahora, en ese sentido, las etapas de Freud no son iguales justamente a las etapas de Piaget. Para empezar, por el nombre, para empezar. Y dos, porque para Freud todo esto es progresivo, es decir, va desarrollándose cualitativamente de menor a mayor. De hecho, no hay un punto de comparación entre Piaget y Freud justamente porque los dos sujetos, los dos tipos, hablan de cosas completamente diferentes. Pero aquí la esencia de este comentario pues fue justamente para comprender cómo es que se da esta divergencia de postulados a nivel de etapas estadios, tanto en Freud como en Piaget. Y otra parte también importante a considerar dentro de todo esto va a ser el papel que tiene un proceso psicológico, o más bien un proceso psicoanalítico llamado fijación. En este caso, la fijación de una manera muy, muy bonitamente técnica, muy rebuscada, así como que muy de diccionario psicoanalítico, pues justamente es una parte, es el investimiento de una parte de la libido que va a permanecer invertida debido a una frustración o una gratificación excesiva. Ok, ¿qué significa eso, digamos, en castellano coloquial o en, decían los alumnos, en cristiano eso qué significa? Muy sencillo, que justamente la fijación tiene que ver con esta parte de depositar energía psíquica, o sea, líbido, a través de un proceso que se llama catexia, que es justamente depositar esa energía en alguien o en algo. Si recuerdan bien, la semana pasada ponemos el ejemplo de este personaje de Charlie Brown de los Peanuts, de Snoopy, que justamente aparece siempre en todas las series, en todos los, digamos, los episodios, las caricaturas, pues aparece cargando justamente un trapito. Ese trapito quedamos que se llama objeto transicional y justamente es una forma de catexis, una forma de fijación, ¿sí? Ahora, aquí para, digamos, profundizar un poco más en este aspecto, que eso ya lo hemos visto la semana pasada, para profundizar un poco más en este aspecto podemos decir lo siguiente, nos quedamos fijados o atorados, como se quiera llamar o como se le quiera poner el término, nos quedamos fijados, atorados por dos cosas principalmente. Una, porque me dieron de más, ¿sí? Eso sería una gratificación excesiva. Es decir, nunca me pusieron un límite y me dejaron hacer todo lo que yo quería y me dieron todo lo que yo pedía. Si eso les suena familiar en este famoso idea pues de lo que es el niño emperador, pues justamente el niño emperador está fijado, ¿sí? Porque básicamente sus mamás, sus padres, mamá o papá, o los dos, o uno de los dos, finalmente nunca le ponían un límite, lo gratificaban de más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues muy sencillo, como dice también un dicho muy mexicano, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Sí? Si siempre me dan lo que yo quiero, bueno, pues ok, entonces aprendo o adquiero esa idea de que pues siempre va a estar una madre generosa, un padre generoso, dador de bienestar, que con solo chasquear los dedos, pues justamente voy a conseguir. Esa sería una gratificación excesiva. El polo opuesto de todo esto, pues sería justamente la frustración, donde un niño o un sujeto que queda
fijado por frustración, en ese sentido, no recibió en su momento y en su tiempo lo que debió haber recibido. O sea, no lo satisfacieron correctamente. Quedó a medias, quedó mocho. ¿Sí? Y por lo tanto, pues no tiene como esa forma tal vez de pasar a lo siguiente porque pues le faltó esta cuestión. Por ejemplo, una forma de frustración muy sencilla pues sería justamente si un sujeto, un niño crece con un ambiente donde no hay integridad familiar, tal vez no hubo afecto porque pues obviamente la pareja estaba ocupada peleándose por cosas tal vez intrascendentales, va a crecer con esa frustración en la parte emocional y pues va a buscar justamente por un proceso que se llama compulsión a la repetición, va a buscar justamente alguien que le gratifique. Aunque en ese proceso, pues lógicamente ya es bastante sabido, se pueden cometer no errores, sino horrores. Es decir, nos podemos vincular a personas lamentablemente no gratas, no gratificadoras, sino a lo mejor personas violentas, personas tal vez pues peor que incluso de lo que yo estaba escapando, ¿sí? Bien, entonces tenemos que esa es la fijación y pues justamente que esta fijación va a ser importante porque nos va a ayudar a entender justamente cómo es que un adulto se puede comportar a sus, no sé, 45, 30 años que tenga de edad, cómo se puede comportar como si fuese un niño de, pues no sé, tal vez repito, unos que serán 10 11 años, 8 años. ¿Sí? Bien, como ya lo habíamos comentado, la regresión pues justamente es un mecanismo defensivo, una estrategia defensiva del yo, eh, que va a estar bastante ligado, bastante correlacionado con lo que es la fijación. Freud describe tres tipos de regresión. En este caso la regresión temporal, que es un regreso a nivel simbólico, aclarando, y a nivel inconsciente también, donde se retoman los puntos de satisfacción pulsional característicos de estadios anteriores. O sea, ¿cómo? Muy sencillo. Voy a buscar tal vez a lo mejor cuando estoy estresado, cuando experimento ansiedad, tal vez me da por fumar mucho, me da por tomar mucho, por comer mucho. Un estereotipo generalmente es en el caso de las mujeres que pues ahogan el hombre a lo mejor ahoga sus penas en licor. La mujer también, finalmente, ¿no? Pero a lo mejor la mujer ahoga sus penas en helado. ¿Sí? Bueno, esto de regresarnos a la etapa donde el punto de satisfacción pulsional era la boca, sería regresarse a nivel temporalidad a una etapa llamada etapa oral. ¿Sí? Entonces saquen sus conclusiones. Si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de que una persona que experimenta ansiedad come compulsivamente para mitigar su ansiedad, pues está en una etapa oral. ¿Sí? Y eso explicaría tal vez muchas cosas, muchos comportamientos que tal vez aparezcan pues como incomprensibles en una persona adulta. Habría otro tipo de regresión que obviamente pues es un poco más desorganizante, más pues más severa, más grave por así decirlo, aunque no quería usar el término grave. Se llama regresión formal. En la regresión formal pasamos de procesos secundarios de pensamiento que recordemos que tienen que ver justamente con funciones psicológicas superiores, atención, inteligencia, voluntad, memoria, razonamiento, cálculo, etcétera, a procesos primarios. Y es justamente cuando tenemos un adulto berrinchudo, que no entiende razones, que se aferra a algo, ¿sí? Y que no puede, a lo mejor, él no le vale gorro todo lo que pase, quedó fijado en algo y a fuerzas quiere obtenerlo. Eso sería una regresión formal, donde ya no hay racionalidad, ya no hay uso de razón, vaya, ¿sí? Sino, principalmente queremos, si recordamos un poco la diapositiva que veíamos del proceso primario, nos comportamos
como si fuésemos niños berrinchudos. Así de sencillo. La otra sería la regresión tópica. En este caso, la regresión tópica, pasamos del nivel de exigencia del yo o super yo a un nivel del ello. En este caso, esta regresión tópica, para poder entenderle mejor, sería mucho más grave y más profunda que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso ya no funcionamos bajo un principio de realidad o un principio del deber, que esos serían funcionamiento yoico o superyoico, sino funcionamos a un nivel de principio de placer. A mí me vale gorro convenciones, me vale gorro restricciones, yo lo quiero o la quiero, objeto, persona, situación, y lo voy a obtener y voy a hacer lo que sea, literalmente lo que sea para conseguirlo. Incluso dentro de eso, lo que sea para conseguirlo, puede ser que no sea propiamente hablando algo legal o algo moral. ¿Sí? Esto sería el concepto de regresión, pues que repito, es algo pues que se debe de tener muy en consideración para entender pues lo que viene para la próxima semana, es hablar justamente de lo que es las etapas psicosexuales. Bien, por último, para concluir esta intervención del día de hoy, vamos a ver un poquito más acerca del punto de vista, lo anterior fue el punto de vista, digamos, tópico en cuanto a dónde se regresa la persona, punto genético, donde nos fijamos, ok, pues nos vamos a fijar justamente, como decía, en aquella etapa del desarrollo psicosexual donde nos quedemos atorados. Porque se presenta justamente un conflicto que contiene estos tres conceptos. Una zona erógena. Ojo, aquí no me confundan erógeno con erótico, ¿sí? O con pene, vagina, o pechos. No, que esas son zonas erógenas eróticas. Una zona erógena va a ser, por definición, sí, incluye todo lo anterior que ya comentaba, pero también toda aquella zona que me genera placer. Repito, una persona que a lo mejor está estresada, que a lo mejor pues se siente cómoda, ya vamos a hablar nada más pues de cuestiones de estrés. Una persona que a lo mejor está de muy buen humor, prende su cigarro, se toma sus chelas, etcétera, justamente para disfrutar. Aquí la zona erógena entonces va a ser la boca. ¿Sí? Ahora, el segundo elemento de esta triada para poder entender cómo se genera la fijación en lo que es el atoro en las etapas de desarrollo psicosexual sería la relación de objeto o relación objetal. Decía hace un momento que justamente la madre para el recién nacido va a ser el objeto, la cosa que da leche, la cosa que me da de comida, la cosa que cada vez que a lo mejor tengo hambre, hablando pues de un punto de vista o de digamos una metáfora, una analogía de adulto, la cosa que me da hambre pues va a estar ahí dispuesta, disponible justamente cuando yo quiera. Repito, eso es una relación objetal. Y sí, como vuelvo a comentar, pues tal vez muchas mamás así como que se sienten así como que decepcionadas por esto. Cuando a lo mejor ellos piensan que su bebé, pues las ve como super mamá, así con capa, como super heroína, pues. No digo que no lo sean, ¿sí? Pero desde a muy corta edad, desde los primeros años, los primeros meses de vida, así es. Conforme el niño va adquiriendo justamente la capacidad de mayor control muscular, mayor desarrollo del cerebro y justamente mayor conciencia de sí mismo, pues puede ser que ya considere a la mamá pues como una persona. Ahora, el detalle está que justamente hablamos que, supongamos que mamá es complaciente, ¿sí? Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si el niño de repente quiere leche, quiere comer, y pues obviamente la mamá le niega el pecho generoso, el pecho bueno, que le satisface pues su hambre? Va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque de repente está esa frustración, ese rencor tal vez, ante la madre que no es generosa. Bien,
Pues con esta diapositiva, con este comentario, pues terminamos esta exposición por el día de hoy. La próxima semana, pues ya vamos a empezar a hablar justamente de las etapas del desarrollo psicosexual. Y pues con eso terminaríamos esta pequeña introducción solamente a lo que es el tema del psicoanálisis. Como es costumbre, cualquier duda, comentario, sugerencia, igual para también crecer juntos en el canal, pues a través de redes sociales, de un comentario en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dame un like, te lo agradeceré mucho. Y o compártelo si crees que puede servirle a alguien más. Soy Francisco Manuel Barrios Jiménez y es un placer estar otra vez en línea y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.